Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que es interesante tener presente estos posibles escenarios para el futuro, en el corto plazo, cómo se va a desenvolver la actividad económica y tener algunas herramientas como para poder actuar en consecuencia. También en toda la exposición tuya estuviste diciendo eh, em, la organización, y bueno, entonces ahora, si bien creo que es una palabra que la llevamos eh, incorporada y podemos, algunos pueden conocer a qué se hace referencia, la realidad que cuando uno habla de organización puede hablar desde tres miradas, y esas miradas las vamos a tratar de enfocar ahora y hablar un poquito cómo ha sido la evolución, ¿no? Así que bueno, listo, entonces empezamos, si no media nada en el camino. Este, bueno, la idea es dar más o menos 40, 45 minutos esta charla, para que retome Rodolfo la charla que él había dejado pendiente. Así que decidimos dar este pequeño pantallazo. Bueno, el tema es entonces es hablar acerca de la organización. En principio, como decía Luis, todos hablamos de organizaciones, todas son organizaciones, conocemos organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que están relacionadas con algún tipo de, por ejemplo, sin ir más lejos, en este conflicto que estamos viendo de los terroristas de Gaza, es la organización islámica o la organización del Hamas, pueden ser organizaciones para bienes o organizaciones para males, pero todas son organizaciones. Entonces, las organizaciones lo que tienen en común van a ser, en principio, están conformadas por personas, así que ese es el eje principal. Esas personas han decidido organizarse para hacer algo, y todo eso lo conforma lo que se denomina una unidad social. Esa organización que se produce como consecuencia de que las personas decidieron hacerlo es para poder llegar a un propósito o tener la consecución de diversas metas u objetivos. Entonces acá podemos encontrar elementos que son necesarios para que uno pueda entender cómo está compuesta la organización. Ninguno de estos elementos deben faltar porque si no, no sería una organización. Uno es, deben tener un fin o un objetivo común, el primer elemento. El segundo elemento tiene que haber unas personas, una o dos personas o más. Tiene que haber recursos y medios técnicos y financieros para llevar a cabo la tarea que yo quiero desarrollar para alcanzar el fin que me propongo. Y obviamente todo esto tiene que estar coordinado con un esfuerzo conjunto o combinado. Todos estas tres últimas elementos hacen que la organización también esté dentro de un sistema de dependencia y de relaciones que la componen las personas y sus relaciones, y a su vez la dependencia de tener que tener recursos para poder lograr los objetivos planteados. Entonces, con el correr de los tiempos, nos hemos enfrentado a distintas épocas a lo largo del cual, así como ha evolucionado el hombre, las organizaciones también lo han hecho, puesto que dijimos que las organizaciones nacen a partir de la asociación de los hombres. Entonces, vamos a ver que en un primer momento
teníamos hace 10.000 años, se llamó la ola agrícola. Esta ola agrícola estaba caracterizada por elementos muy que estaban separados y bien determinados. Entonces podíamos ahí encontrar una cultura asiática, una cultura mediterránea, una cultura europea. Y en el transcurso de esa era agrícola se han descubierto algunos medios para poder llevar adelante cosas o actividades, como por ejemplo la rueda, la brújula, se descubrió, bueno, el papel, se pudo hacer, se pudo escribir, después con el correr del tiempo se desarrolló la imprenta, etc. Luego nos enfrentamos, después que transcurrieron varios años, hacia otro tipo de ola, otro movimiento que se dio por llamar la ola industrial. Cuando ingresamos en esa ola industrial, ya estamos alrededor de los 1750 o de los 1700, y ahí entramos a lo que comúnmente conocemos como la era industrial, con la revolución industrial, que es el que marca ese inicio de esta ola industrial. Y ahí se empezaron a marcar algunas interrelaciones entre las culturas, o sea, ya no eran cosas separadas, sino que ya se empezaban a mezclar algunas culturas. Y acá obviamente empezaron a surgir nuevos descubrimientos, nuevos elementos que ayudaban a la producción, como por ejemplo la máquina de vapor, el ferrocarril, la fotografía, el telégrafo, que ayudó muchísimo a la comunicación, etc. Luego transitamos sobre otra ola que es denominada la ola de la comunicación. Esta ola de la comunicación podemos definirla dentro de una era catalogada como la era informática a partir del 1950 más o menos. Y aquí empezamos a ver que se empezó a dar una revolución de, las, de las computadoras o de la informática, de la telemática, y empezamos a ver el proceso de globalización cultural. O sea que se empezaron a mezclar todas las culturas. Y los descubrimientos que ayudaron a ser más eficientes en esta era de la informática tienen que ver, por ejemplo, empezaron a utilizarse el avión con reactor, bueno, el hombre llega a la luna, la fibra óptica, la televisión a color, la microelectrónica, etc. Y en estos tiempos podemos decir que estamos enfrentándonos a otra ola, que es la ola del conocimiento. En esta ola del conocimiento ya estamos dentro de lo que es la comunicación virtual, la inteligencia artificial, una revolución dada por el conocimiento, robótica de avanzada, etc. Estas distintas etapas por lo que se fueron transitando desde la época agrícola tiene su correspondencia con la manera en que se organizaron las personas para poder llevar adelante sus actividades. Pero todo estaba atravesado, o va a estar atravesado en definitiva, que a la postre nos venimos a, a cerciorar, o en definitiva, estamos diciendo que la comunicación va a catalizar el conocimiento y el progreso de la humanidad. De hecho, todas las charlas que estuvimos viendo anteriormente, inclusive la última dada por Rodolfo, hizo mucho hincapié en el tema de cómo nos comunicamos, con lo cual la manera de cómo nos comunicamos es la que hace de catalizador para que se genere el conocimiento. Entonces, fíjense, con la revolución industrial nace, previamente de la revolución industrial, el hombre se organizaba en tribus, o sea, había una organización de tipo tribal, se llama, cuando el hombre se hace sedentario. Pero en toda la Edad Media,
va a prevalecer el concepto de una economía de tipo artesanal, pero a medida que se iban mejorando las comunicaciones y los transportes, y el transporte, se iban ampliando los mercados, el conocimiento e intercambiando ideas. Entonces, esto hace que se pase desde la organización tribal a lo que se denomina la organización empresarial. Y la organización empresarial tiene su inicio o comienza a desarrollarse cuando se da la revolución industrial. ¿Por qué? Porque está movilizada esta etapa de organización empresarial, se moviliza con el incremento de la comunicación tanto física como intelectual, porque ya tenemos medios adecuados para poder comunicarnos, cuando se mejora los medios de transporte, cuando tenemos el telégrafo, cuando tenemos el teléfono. Todo esto hizo que se desarrolle la organización empresarial. Y el desarrollo de esta estructura empresarial pasó de la organización artesanal que se daba en la Edad Media a lo que en la organización industrial serían las fábricas y talleres de producción, utilizando máquinas cada vez más grandes y más complejas. Por lo tanto, a partir entonces de la era industrial van a surgir nuevas sociedades industriales, y esto se da hacia fines del siglo XVIII. Estas nuevas sociedades industriales que se generan a partir de la revolución industrial se producen debido a una serie de factores, algunos de los cuales lo vamos a mencionar. Por ejemplo, debido al crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque al transitar desde la época de la agrícola a la parte industrial, el crecimiento de la población aumentó porque se pudo disminuir la mortalidad y, y se logró una alta tasa de aumento de la población. Y eso hizo un aumento o una explosión demográfica en el mundo moderno. Luego, otro factor es la urbanización, porque se comienza a producir una gran migración de la población agrícola hacia los núcleos residenciales o hacia las ciudades. La industrialización, donde aparece el concepto moderno de empresa, tal como la conocemos hoy, con el uso intensivo del capital, empieza a nacer las clases sociales y una nueva distribución del trabajo. Y se transita desde el sector primario, en donde antes en la Edad Media era una actividad dedicada al sector primario, o sea, a la agricultura, o a las actividades extractivas. Cuando se da la etapa industrial, pasa a ser más predominante el sector secundario, o sea, el industrial y el terciario con los servicios y los comerciales. El auge de las comunicaciones también facilitó la movilidad física y por lo tanto dinamizó el comercio, con lo cual se mejoró también la navegación marítima, y esto ha ayudado con el uso del automóvil y del avión. Se aumentó la movilidad social porque el hombre empezó a ascender en la escala social en función del esfuerzo. Nos enfrentamos también a la globalización del conocimiento cuando se empezaron a incorporar las TIC a las sociedades. La tecnología, la información y el conocimiento de la sociedad. Luego la tecnología, con la tecnología, esto empezó a ser cada vez más más predominante, porque a medida que, a partir del uso de la máquina de vapor, después el uso del petróleo, la electricidad, la energía atómica, es decir, una serie de cosas que empezaron a tener incidencia
en que se comience a utilizar más la tecnología en detrimento de la fuerza animal o de la fuerza de la humana propiamente dicha. Y aparece algo acá que lo tienen muy marcado, sobre todo las organizaciones de tipo públicas, que es la burocratización. Esta burocratización, definida como un proceso de racionalidad de las relaciones sociales, que lo que hace es organizar a la administración y por lo tanto lo que hace es dentro, se puede aplicar tanto en la dirección de la maquinaria estatal como en las grandes empresas industriales. Nosotros podemos tener identificado el tema de la burocratización aplicado a la maquinaria estatal, aunque las empresas también tienen su propio proceso burocrático, pero más las grandes, menos las pymes, porque son más flexibles. Y obviamente todo esto está marcado por la gran producción en masa, que cada vez empezamos a tener disponible más bienes y servicios en grandes cantidades, y esto hizo que el problema ya no fuera la producción, sino que el problema pasa al consumo y ahí aparece lo que también escuchamos en algún momento, la sociedad del consumo. Todo esto ocasionó una aceleración del cambio social, porque ahí se empezaron a hacer, a detectar las diferencias sustanciales en un periodo corto de tiempo, cómo estos cambios sociales iban apareciendo producto de todos estos factores que mencionamos anteriormente. Entonces, del mismo modo que las organizaciones han cambiado, así lo han hecho los enfoques para el estudio de estas organizaciones, que han ido, estos enfoques han ido sofisticándose a medida que el tiempo avanzaba y se empezaron a añadir variables a su estudio según las perspectivas que las estudian. Entonces empezamos a escuchar, o por ahí algunos de ustedes a estudiar, enfoques de la manera en que se estudian las organizaciones con algunas variables que se fueron añadiendo en el transcurso del tiempo. Y ahí aparecieron, por ejemplo, estudiar las organizaciones desde el enfoque de la ventaja competitiva. Allá con Porte en los 80, en 80, 85, que contempla el ambiente externo de lo que pasa en la organización y cómo se debe comportar o qué factores de éxito tienen que tener en cuenta las empresas para ser mejores que sus competidores. Otro enfoque que se comienza a desarrollar es la teoría de los stakeholders, desarrollada por Freeman allá en el 84, que además dice Freeman que hay que tener en cuenta que las organizaciones no son no están dentro de un frasco, por así decirlo, sino que tienen que tener interdependencia con otros actores, tanto de su ambiente interno como con el externo. Y entonces aparece ahí el tema relacional con la teoría de los stakeholders. También escuchamos el enfoque basado en recursos. Esta teoría o este enfoque provisto por Barney, por Warnerfeld, y este enfoque basado en recursos sostiene que la fuente de las ventajas competitivas de una organización la sostienen los recursos con que cuenta y las capacidades que tiene esa organización para poder desenvolverse o para poder cumplir con el objetivo que se propone. Bueno, así como esto, hay otros enfoques, pero me pareció como interesante marcar estos tres enfoques. Por lo tanto, entonces, vamos a definir cuál sería el concepto de organización empresarial.
como las organizaciones son personas, están conformadas por personas, entonces vamos a decir que la empresa es una organización, que se juntan personas para realizar una acción. También podemos definirla como una unidad económica, así como la definimos en economía. La empresa es una unidad económica, que se define por el propósito de generar bienes y servicios y además que combina recursos humanos, humanos, materiales y financieros. Pero además, la organización puede significar tres conceptos distintos. A saber, primero, el sujeto en sí o la entidad o corporación o empresa de la que se hace referencia, se concibe la empresa como organización. ¿Sí? La empresa es una organización. Ese es un concepto. Segundo, puede significar el proceso o la función de organizar, que aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar o de leer sobre el tema gestión, una de las funciones del proceso administrativo es la función de organizar. Entonces se puede mirar o entender organización en función del proceso o la función de organizar. Esta función de organizar es la actividad que se tiene que desarrollar para que se lleve adelante de forma eficiente y eficaz las actividades en función de los objetivos que se pretenden. Por tanto, es una de las funciones directivas que tiene el que realiza la función de organizar. Y como tercer concepto, se puede entender la organización haciendo mirando la teoría o el conocimiento científico que la estudia y la explica. Y entonces acá tenemos la teoría de la organización. ¿Me logran entender estos tres conceptos, chicos? Podría, Sí, podría se entiende bien. yo quería que, si es posible, que repitiera la tercera, por favor. O sea, en La, un ter sentido más amplio, digamos. la Sí, tercera. sí, sí, sí. Bueno, O sea, espera que tengo... cómo es la óptica científica de la organización? A eso me refiero. Sí, que acá tenemos que son como tres elementos. Uno entiende, la empresa es una organización, bien, y ahí podemos decir, la empresa es una organización conformada por personas. Y entonces puede ser organización con fines de lucro, sin fines de lucro. Ese sería el primero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esa visión. Dos, la entendemos, el enfoque puede ser entendiéndola como la función de organizar. Esa función de organizar la lleva adelante el que dirige la empresa, que tiene que tener una serie de habilidades para poder organizar el trabajo que se debe llevar adelante de una manera eficaz y eficiente para lograr el objetivo. Esta función de organizar la lleva adelante el director de la empresa, o el líder de proyecto, o el que esté a cargo de ese equipo. Pero también hay un tercer concepto que me habla de organización, que son las teorías de las cuales uno separa para describir una organización. Y entonces ahí surgen las distintas teorías de la organización. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver igual. Sí, sí, me queda un poco más claro. ¿Sí? Igual me queda una duda, pero después la espero más Bueno, adelante y la hago. bueno. Bien, entonces, estos tres conceptos me ayudan a seguir definiendo un poquito más la empresa como organización, que es el primer concepto, la empresa como organización. Y entonces definimos la teoría más reciente de definición de organización como sujeto, es definirla como un sistema complejo, sistema complejo, conformado por un conjunto de elementos, dice. ¿Cuáles son esos elementos? Las personas, cosas o recursos, información, que están interrelacionadas con un enfoque sistémico, con su estructura
que produce que se va a tener conflictos internos y externos por los intereses que tienen los individuos, las personas, tenemos intereses individuales y también están los intereses colectivos, que se van a desarrollar cuando uno realiza las actividades y está dentro de la organización. Estos elementos tienen que estar alineados para lograr el fin último de la organización, que viene siendo lo que se conoce como misión. Entonces, fíjense, definida la empresa como organización, sistema complejo conformado por elementos, personas, recursos, información que se interrelacionan con un enfoque sistémico y que tiene que tener en cuenta la estructura, o sea, el organigrama, por poner un ejemplo, estructura con lo cual se mueve la empresa, pero además se tiene que tener en cuenta los conflictos que se generan entre las personas que conforman la organización y los conflictos con los stakeholders de las empresas, o sea, con los externos que se pueden llegar a generar. Todo eso tiene que estar alineado para que esa empresa o esa organización logre el objetivo o cumpla su misión. Y para eso, fíjense, ¿por qué es complejo? ¿Por qué cuando uno dice la organización es un sistema complejo? ¿Por qué? Porque la organización tiene que tener en cuenta, está metida en un entorno tecnológico, en varios entornos que la afectan a la organización. Y si uno dice la afectan a la organización, pero en realidad a lo que la afecta es a las personas que conforman la organización y como consecuencia afectan a la organización en general. Entonces, el entorno tecnológico la afecta. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico la afecta a la organización. El entorno sociológico, porque puede suceder cambios socioeconómicos, como esto que estamos transitando, por ejemplo, acá en Argentina. Este entorno sociológico que se ven inmersas las empresas, la va a afectar, porque tenemos incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos cómo, por ejemplo, qué precios tenemos que vender, no sabemos un montón de cosas que en los tiempos que estamos transitando nos afecta y le afecta a la organización. También cambio político, cambio legal, cambios de leyes laborales, etcétera. Todo eso cambia desde el entorno sociológico, me va a afectar a la organización. Luego tenemos el otro entorno que puede llegar a afectar, que es el entorno ecológico. Esto se ha sumado en los últimos tiempos, porque tenemos que mirar que hay cada vez más presión en tratar de que los procesos productivos sean más amigables con el ambiente. Entonces los cambios ecológicos van a afectar a la organización. Y el entorno comercial. ¿Por qué? Porque puede haber cambios en los proveedores o en los competidores y cambios en los clientes, en el gusto de los clientes, en un montón de cosas que pueden suceder y hacer que el entorno comercial de la empresa sea distinto y yo tenga que empezar a brindar productos y servicios distintos a lo que estaba acostumbrado a ofrecer al mercado. ¿Por qué? Porque han cambiado, los clientes son más están pensando, por ejemplo, en consumir productos que sean más ecológicos, que tengan menos huellas de carbono, que gasten menos agua, un montón de cosas. Bien, esa parte, que es el externo de la organización, son estos entornos. Pero luego entonces tenemos cambios internos que también afectan a la organización. Y acá están los sistemas de los cuales tenemos. Vamos a tener el sistema de comportamiento que ya nos va a afectar a las personas que conforman la organización y ahí vamos a tener el estilo de liderazgo o el estilo de dirección de esa empresa, lo que se denomina la cultura de esa empresa,
el sistema estratégico, que va a estar en función de las competencias que diseñe el líder o el que dirige la empresa, las estrategias que se plantean. Todo esto afecta al sistema operativo. O sea, son flujos que están permanentemente interrelacionados unos con otros. El sistema operativo, que va a consistir en la estructura de la empresa, en los sistemas de la empresa y al propio personal. Eso va a estar en constante cambio a lo largo del tiempo y es dinámico, no es algo que esté estático, porque a lo largo del tiempo las personas van cambiando, los estilos, la cultura va cambiando y la empresa se tiene que amoldar a estos cambios de los entornos, con lo cual obliga a que cambien los sistemas dentro de la empresa. Por último, todo esto va a tener que estar bien aceitado por el sistema de dirección, que es el que se encarga de la toma de decisiones, y es en donde es el que uno tiene que tener la suficiente habilidades y competencias, si está dentro de la dirección, o no necesariamente dentro de una dirección, sino si es líder de equipo, es un proyecto, si es líder de proyecto, tiene que tener la suficiente habilidad y competencia para poder hacer frente a todos estos cambios que se dan dentro de la empresa y que hacen que se puedan transformar y estar en acorde a los nuevos modelos de gestión que vienen transformándose, así como se transforman las organizaciones, se han venido transformando los modelos de gestión para poder estar a tono con los cambios en los entornos de las empresas. Bien, entonces, este enfoque que es complejo, que se los puse a propósito para que vean por qué definimos a la organización como sistema complejo, el enfoque de sistemas para las organizaciones contemporáneas es moderno, se define desde la modernidad esta definición de empresas o de organizaciones, nos hace de que pensemos por qué se definen así, por qué son sistemas complejos, porque las organizaciones no operan en ambientes estáticos, sino que son dinámicos. Estamos dentro de un mundo que es dinámico y más en los últimos tiempos es dinámico y la velocidad es cada vez mayor en lo que van sucediéndose los cambios. Con lo cual, una estrategia que se plantea en un momento dado podría dejar de ser útil en otro momento relativamente corto, con lo cual hay que estar en permanente movimiento para poder ser lo suficientemente flexible para cambiarlo y tener la suficiente habilidad y capacidad para poder ver hacia dónde se encaminan las nuevas tendencias. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque el contexto, ya dijimos muchas veces que el contexto organizacional es cambiante. ¿Y qué es lo que hace, entre otras cosas, que sea tan dinámico y tan cambiante todo, este contexto? Primero, por ejemplo, los factores económicos, puede ser un causante, factores demográficos, factores tecnológicos, políticos, sociales, pueden ser iniciadores del cambio en las organizaciones. Estos cambios que se producen entonces es lo que hace que las organizaciones se vuelvan complejas y que hacen que la toma de decisiones también se vuelva compleja y se vuelva dificultosa para aquellos que deben tomar decisiones dentro de las empresas. Por lo tanto, entonces, la organización como sistema
implica que hay que tener una visión de lo que se denomina holística, que significa que hay que tener en cuenta todas las variables de la anterior slide que les pasé, hay que tener en cuenta todas las variables para tomar decisiones, porque no es necesario, como dice ahí, ver el bosque completo y no solo, es necesario ver el bosque completo y no solo los árboles. Entonces, algunas veces el tomar decisiones, bueno, acá toco un poquito algo que tiene que ver con lo que habló Rodolfo, o creo que habló Luis en la toma de decisiones, que eventualmente uno cuando, si se guía por la teoría de la toma de decisiones, el enfoque clásico es tomar decisiones completamente informadas, es decir, yo organizo y reúno toda la información y sobre datos objetivos tomo decisión. Lo que pasa que en este contexto, así como planteamos la complejidad del sistema, de las organizaciones y que están en completo, están en completamente cambiando, se hace muy difícil reunir la información en tiempo y forma para tomar decisiones en un periodo, digamos, rápido. Entonces, algunas veces las decisiones, la mayoría de las veces, suelen ser de tipo emocional, con lo cual por eso también es importante poder manejar o gestionar las emociones, que es lo que hacía referencia a Rodolfo. Bien. Entonces ya planteamos, vuelvo a hacer una recapitulación, dijimos que organizar, o la organización se puede ver desde tres conceptos distintos, desde el sujeto, la organización o la empresa, que es la que vimos recién, también la podemos ver desde la función de organizar, que es la que vamos a ver ahora, que si la vemos desde la función organizar, sería la segunda función, que junto con la planificación, la dirección y el control forma parte de lo que se denomina el proceso administrativo. ¿Ven? Como ven ahí, tenemos planeación, organización, dirección y control. Esto es lo que se denomina proceso administrativo. ¿Quién lleva adelante este proceso administrativo? El director, el que dirige, el CEO. Entonces, o el líder, tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que dirigir y tiene que controlar. Es una función. Entonces, de ahí que viene que yo organizar la puedo pensar como la función de organizar. Y si me voy a los modelos clásicos o neoclásicos, generalmente estos modelos clásicos y neoclásicos plantean que después de la planificación viene la organización. Cuando se hace referencia a, a organizar, bueno, primero planifico, ¿no? Planifico cómo voy a llevar adelante una tarea en función de la meta que tiene la organización. Bueno, una vez que hago ese plan, paso al segundo escalón. Digo, bueno, si tengo este plan, ¿cómo voy a organizar el trabajo? ¿Cómo voy a organizar las tareas? ¿Cómo voy a organizar los recursos? Eso sería organizar. Entonces, en este enfoque, la organización es una función que va a estar formada por un principio, por una serie de principios, reglas, procedimientos, técnicas, habilidades, herramientas de dirección, que van a diseñar la estructura organizativa y que va a configurar los procesos. Y entonces ahí, todo eso, esa organización que se haga, va a estar en función de los objetivos que se quieren alcanzar de una manera eficiente y eficaz. Entonces, fíjense que con la organización yo tengo que, vendría a ser, si se quiere, como una especie de corazón del proceso administrativo, porque es ahí donde yo creo toda la estructura
creo todas los procesos y organizo quién va a desarrollar las tareas. Si nos adentramos un poquito más, la función organizar va a consistir en dividir el trabajo, es decir, determinar qué actividades van a hacer cada uno para alcanzar los objetivos planeados. Voy a tener que agrupar esas actividades en función de un proceso, de una estructura lógica. Voy a tener que designar a las personas y las actividades para que las lleven a cabo en función de sus habilidades y competencias, diríamos hoy en este tiempo que nos toca transitar. Y tengo que asignar los recursos que van a hacer falta para poder llevar adelante todo esto. Y finalmente, tengo que hacer que todas estas personas, todos estos recursos, todas estas estructuras estén coordinadas, funcionen como si fuera una orquesta para que se produzcan los resultados deseados. Bien, eso sería desde la función de la organización. Ahora, el tercer elemento, ya describimos entonces la organización como sujeto, la organización desde la función de organizar y ahora la organización vista desde las teorías, desde, desde años atrás, desde la época agrícola, las teorías con las que se fueron estudiando la organización han ido avanzando, se han ido modificando y han ido teniendo distintas maneras de mirar la organización. Y así aparecieron distintos pensadores, estudiosos, que aportaron su teoría para estudiar la organización. Entonces, la teoría de la organización es el conjunto de proposiciones teóricas que van a estudiar la naturaleza, la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. Y van a explicar y se explica a través de modelos de diseño organizativo y de comportamiento humano. Es decir, van a ir con sus distintos enfoques a ver qué pasa dentro de la organización. Y entonces aparece un cuadro resumido que les hice de estas series de teorías, de estas series de enfoques que han ido pasando a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense, los pioneros, hasta la revolución industrial, eran los pioneros, o sea, estábamos en la era agrícola, como habíamos visto, tenemos una organización del tipo tribal, ¿no? Organizado en tribus, donde también había organización jerárquica cuando se combatían, estaban en la Edad Media con los militares y demás. Hasta que llega la revolución industrial. Y ahí empieza Smith, uno de los clásicos, los pensadores clásicos, aporta su visión de la división del trabajo, el estudio de los layouts, o sea, de como ya estamos en la revolución industrial, piensen ustedes la época, ¿no? De la revolución industrial, donde era producción en masa, se empiezan a hacer los procesos. Entonces había que dividir el trabajo, o sea, dividir ese proceso en cantidades pequeñas de actividad que se dedicaba solamente un solo hombre. Un solo hombre era el que atornillaba, otro era el que ponía la puerta y así. Cada vez eran más chicas las actividades que se desarrollaban. Claro, llegó un momento en que el hombre se transformó en una especie de robot. Era una actividad monótona que solamente hacía eso. Bueno, entonces así estos pensadores, entre los que se destaca Smith, hay otros, esto no quiere decir que fueron estos pensadores o estudiosos que yo les pongo acá, no son los únicos, pero sí algunos referentes, ¿no? Smith, por ejemplo, bueno, estudió la división del trabajo, otros estudiaron
la disposición de las maquinarias, porque los clásicos, piensen ustedes que lo que buscan era la maximización del beneficio. Entonces, como era la maximización del beneficio, tenían que ser eficientes, minimizar costos, con lo cual había que ajustar el layout o la disposición de las maquinarias de tal manera que el tiempo se reduzca, no haya pérdidas de tiempo para que esos costos sean menores y se tenga un beneficio más grande. También vemos acá en la época de los clásicos el método científico, el estudio del método científico, control de costos, incentivos a la productividad. Y los clásicos, como les decía, hacían su centro en que el hombre era un ser económico e individualista. O sea que siempre lo que veía era la maximización de su propio beneficio. Luego vino la escuela de la administración, que también, tanto la escuela de administración como la burocrática, son escuelas clásicas, de la misma que buscaban, decía que el hombre pensaba en términos individual. La escuela de administración, con su enfoque de la administración hacia la organización, ¿qué buscaba dentro de la organización? Dice, bueno, acá aparece la dirección científica del trabajo, donde empiezan a estudiar los métodos y tiempos, con Taylor, por ejemplo, en las cadenas de producción. Incremento de cómo mejorar la productividad, y acá aparecen referentes como Taylor, Fayol, Gann, el diagrama de Gann, para hacer, claro, siempre les remarco esto, maximizar su beneficio minimizando los costos. Ya por los 40, entre los 20 y los 1920, en 1940 aparece la mirada burocrática. ¿Y quién es el referente de esto? Aparece acá Max Weber, que es el padre de la escuela burocrática. Y él dice que toda organización debe mirarse o debe existir una relación de autoridad. Alguien que mande, una pirámide, que se cumplan los procesos administrativos y tiene que haber una jerarquía. Entonces la mira desde esa óptica y sobre todo se empieza a aplicar esta mirada burocrática a todas las organizaciones de tipo públicas. Luego aparecen, ya estamos ya en los 60, y acá ya deja de ser el hombre individual, sino que aparece el hombre como ser social. Entonces aparecen los conductistas, las escuelas conductistas o de relaciones humanas, y empiezan a mirar que el hombre no es una máquina que hace una tarea monótona, como lo pensaban acá en Smith, inclusive Weber, bueno, todo esto de acá, los clásicos, sino que hay que mirar a la organización y al hombre, no solo su actividad, sino al hombre y sus relaciones dentro del trabajo y fuera del trabajo. Y entonces acá aparece Maslow, Elton Mayo, Lewin, y se empiezan a hacer estudios de la psicología industrial, los talleres Hawthorne, por ahí ustedes recordarán cuando hicieron esas experiencias. Empiezan a estudiar el comportamiento humano, las necesidades básicas, por eso aparece Maslow acá. Se empiezan a estudiar la dinámica de grupos, cómo responde el hombre frente a grupos, asociado en grupos, no ya con individual, no solamente individual. Bueno, después de eso aparecen la mirada estructuralista, ya acá empieza la era moderna de la mirada de la organización, de las teorías de la organización, y acá aparece como el padre, algunos dicen, el padre de la teoría moderna de la organización, que es Simon. Después está Barnard, pero acá podemos decir que en la estructuralista o teoría moderna aparece el concepto de organización formal, que es lo que empezamos a ver
eso que es de sistemas, es un sistema complejo, que está conformado por elementos y por personas, tienen una estructura, bueno, todo eso comienza a, acá, con la teoría moderna. Luego, en los 70-80, ya aparece otro enfoque en donde se hace hincapié, estos son los denominados neoclásicos. Entonces acá aparece otra vez Simon, hace un refrito de su aporte acá, y también ya aparece Drucker. Haciendo referencia, empiezan a meterse en los estilos de dirección. Entonces, podemos ver estudios de enfoques de Taylor y de Fayol. Esta teoría toma algunos enfoques que habían hecho Taylor y Fayol anteriormente para identificar cuáles son los factores de éxito de las empresas o de las organizaciones. Se mete, empieza a aparecer la investigación operativa asociada a las decisiones que tienen que tomar los directivos. Y aparece algo que es el principio de racionalidad limitada, que es un poco lo que yo le decía, que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si uno dice racionalidad limitada, porque uno para tomar, como decíamos, si yo tengo que tomar una decisión objetiva, reuniendo toda la información disponible, y más en estos tiempos que la información es enorme, es imposible. Entonces y aparte no tengo todo el conocimiento de entender las distintas variables que pueden afectar. Con lo cual, y eso asociado al tiempo que se dispone para tomar decisiones, que es corto, que lo tengo que tomar ya, es imposible que alguien tome decisiones completamente objetivas y racionales. Con lo cual hay mucho de un porcentaje muy significativo de una toma de decisiones emocionales basados en el principio de racionalidad limitada. O sea, que yo tomo información con la información poca que puedo juntar, y en un tiempo corto de tiempo. Bueno, entonces acá también empieza a aparecer Drucker, que se va a hacer más importante más adelante, investigando sobre o aportando ya sobre los estilos directivos. Pero en esta época también aparece lo que le da el contenido a la definición moderna de lo que es la organización, que es la teoría general de sistemas aplicadas a la organización. Y piensan, y ahí, a partir de ahí, es como la piensan como un sistema complejo, y como si fuera un sistema, ser vivo, un ser vivo la piensa Bertalanffy. Y empiezan entonces a tener investigaciones o incursionar sobre cómo son las comunicaciones tanto internas como externas en la empresa. Porque ya piensen que ya todo esto está asociado a que el hombre es social, ¿no? El hombre interactúa e interrelaciona. Y las comunicaciones que se dan entre la empresa y con el afuera de la empresa. Y la empresa se la trata como un sistema abierto, o sea, ya no más un sistema cerrado, sino que tiene que estar en armonía o detectando cuáles son las necesidades de sus stakeholders o de sus partes interesadas. Y también aparece algo que tiene que ver un poco con la transparencia del sistema, ese complejo que les mostré cómo es la empresa, en donde dice que surge esto se llama la teoría de las contingencias sobre las organizaciones. ¿Qué dice? Que las contingencias, cualquier cosa que pueda suceder en los distintos sistemas que están al exterior de la empresa, ya sea el cambio tecnológico, el enfoque hacia la ecología,
o cambios políticos, cambios psicosociales, todo esto que les mostré al principio, afectan y son contingencias que afectan al desarrollo de la organización, con lo cual hay enfoques que se dedicaron a estudiar cuáles son las variables que afectan desde la teoría de la contingencia a las organizaciones. Bueno, y ya avanzando más, casi ya más acercándonos a estos tiempos, tenemos en los 90, bueno, va a aparecer Misberg, vuelve a aparecer Drucker, en donde ellos estudian los estilos de los directores o estilos directivos y hacen su aporte y empiezan a estudiar los distintos tipos de liderazgo y hacen la psicología de los directivos. Hacen su aporte hacia las organizaciones. Aparece después la mirada de la excelencia de la gestión. Esta mirada con Tom Peters, Kaplan y Norton, Malcolm Baldrige, el del premio de la calidad, enfoca su mirada a, por ejemplo, una de las teorías dentro de esta excelencia de la gestión es estudiar el cuadro de mando integral, los modelos de excelencia de gestión, todo esto enfocado a cómo debe dirigir un líder o un directivo para que la gestión que se realice dentro de la organización al final del camino se haga con alta calidad. Y finalmente, podemos decir que estamos transitando en esta época el enfoque de las teorías, un enfoque virtual. O sea, si yo estudio a la organización con este paradigma del enfoque virtual, estaría haciendo hincapié en estudiar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la innovación, las redes, la Internet de las cosas, y agregaría la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que estas teorías, la evolución que se han ido dando a lo largo del tiempo, me permite a mí pararme y decir, bueno, yo voy a estudiar a la organización desde el parámetro conductista de relaciones humanas y hago todo un análisis de cómo es el comportamiento. No sé si te contesté o es la parte, lograste entender a qué me refería con los 3 elementos con esto. Sí, ahora está más claro. Ahora con la ¿Está línea de más tiempo claro? como que se ubica, claro, se ubica Mm. uno en cómo la óptica, cómo iba cambiando. Pensé también, Claro. y esto lo agrego yo como algo, no sé en dónde estará, pero la teoría de la mejora continua pensé que iba a aparecer a final de año también como como parte de las organizaciones. La Más, teoría o sea, de sí, la teoría de la mejora continua aparece acá con en la parte de excelencia de gestión. Acá yo hice acá una extracción, ¿no? De cosas ok, como para ok, que pero debiera aparecer en esta parte, en la excelencia, en los modelos de excelencia de gestión. perfecto. Inclusive el que te pongo acá como referente, Malcolm Baldrige, es el que ganó, el que hizo, digamos, de los premios de la calidad, que se da el premio a la calidad Malcolm Baldrige, bueno, es en honor a este que investigó sobre lo que es gestionar con calidad total, con, bueno, todas esas teorías que se daban en los 90, alrededor de los años 90. Bueno. Bueno, entonces hasta acá vimos, ya hemos transitado por los 3 elementos estos que uno puede encontrarse cuando se habla de organización, ¿no? El sujeto desde la función de organización y desde de los enfoques de la teoría. Bien, entonces, a ver cómo estoy bien de tiempo. Uy, ya me tengo que poner. Bueno, ¿cómo son las organizaciones hoy? Bueno, hoy se piensa a las organizaciones como este investigador o este catedrático de economía de Cataluña dice que hoy las organizaciones van a ser las plataformas digitales, que serían las fábricas. Las plataformas digitales, dice él, son lo que serían las fábricas en la etapa de la era industrial.
Inclusive que hay evidencia científica que demuestra que la organización del trabajo, vieron que vimos la función de organización, la manera en que se organice el trabajo va a ser fundamental para explicar las motivaciones, los comportamientos y el resultado que van a tener las organizaciones. ¿Por qué? Porque la manera en que yo logro organizar el trabajo dentro de esta nueva forma, que son las plataformas digitales, se van a transformar lo que se denomina en la competencia soft de las organizaciones. Entonces podemos ver que en un resumen vemos que en la en la etapa de producción en masa de la revolución industrial, la organización era científica. ¿Por qué? Porque estaba el diseño de Fayol, de Taylor, que medían métodos y tiempos, que era maximizar beneficios, que era mejorar los tiempos, bueno, esas cosas. Luego pasamos a una tercera revolución industrial en donde se hace hincapié en las tecnologías de la información y la comunicación y en donde se piensa que la organización estaba conformada por redes. Finalmente, se dice que se está transitando una cuarta revolución industrial llamada la digitalización, que está atravesada por el Internet de las cosas, la nube, la inteligencia artificial, la robótica, etc. Y aquí se piensa que la organización es digital. Entonces, en esta cuarta revolución industrial, se dice entonces que con esto nos damos cuenta, ¿no? Con este Internet de las cosas, nube, digitalización, robótica y demás, vemos que son las cosas de las que se hablan en estas organizaciones digitales y hacen pensar que la manera en que se organiza el trabajo está cambiando, porque ya no es lo mismo. Ahora, fíjense, ¿cómo era una red de equipos? ¿Cómo eran las cosas antes? Podríamos decir un organigrama típico de lo que era en la época de la Revolución Industrial. Ahora, ¿cómo son? En redes. Pero realmente, ¿cómo funcionan las cosas? No funcionan en redes, sino que funcionan por proyectos. O sea, que está formada por la organización, tiene distintas redes que van a estar asociadas a distintos proyectos. Y esas cosas van a estar atravesadas por cultura y valores compartidos, proyectos y metas transparentes, libre flujo de información y retroalimentación y personas que van a ser recompensadas por sus habilidades y por su experiencia y no por su puesto, o sea, por el puesto que ocupan. También las últimas tendencias de organización del trabajo, fíjense que son flexibilidad laboral, inteligencia artificial, aumento del trabajo remoto, aprendizaje e información continua, colaboración virtual, ciberseguridad, diversidad e inclusión, bienestar del empleado, sostenibilidad y responsabilidad social, confianza, autonomía y colaboración. ¿Cómo hago yo para organizar el trabajo con estas cosas, estas tendencias? ¿Cuál sería la dinámica de esta cultura que hablamos que existe en la empresa? En donde en la etapa industrial era una cultura rígida, impuesta, que ya venían porque se hacían las cosas de esa manera, pero hoy ya todo está todo desdibujado, o sea, hay una nueva cosa que se está gestando y esa dinámica de los cambios de la cultura hacen que los nuevos inputs de las empresas sean la investigación, el desarrollo y la innovación, la formación o capacitación permanente y la participación dinámica de las personas que conforman la organización. Obviamente va a estar centrado en las condiciones de trabajo y estas personas tienen que estar lideradas por un líder que sea que tenga las habilidades y las competencias necesarias para que hagan que las cosas sucedan. Y como consecuencia,
los outputs van a ser calidad integral, compromiso social y respeto al medio ambiente. O sea, ya no son más los inputs no, como eran en la etapa de la revolución industrial. Uno pensaba, no, los inputs que son, van a ser materia prima, capital. No, acá se habla de investigación, desarrollo, innovación, formación y capacitación permanente, participación de las personas y todo en un constante retroalimentación. Y lo intangible es el eje fundamental, porque antes se pensaba solamente en los aspectos financieros que yo tenía que dar cuentas. Hoy, si bien las personas están en el centro y se tienen en cuenta los aspectos financieros y los procesos para que los clientes estén contentos con los productos que se sacan al mercado, en el mañana se va a pensar en la innovación y en el aprendizaje continuo. Y esto sería lo que en algún momento en la primera charla yo les dije que es el capital intelectual. Pero además no solamente esto conforma el intangible de las nuevas organizaciones, sino que a este capital intelectual hay que sumarle el capital emocional, que es lo que está desarrollando Rodolfo, que si uno de estos falta, no se va a poder manejar la organización que viene. Los desafíos. Bueno, fíjense, reglas tradicionales de antes. Las organizaciones se basaban en la eficiencia y en la eficacia. Hoy están organizadas para el aprendizaje, la innovación y el impacto al cliente. Antes la compañía era vista como toma de decisiones, estructura y producción de liderazgo, era de tipo jerárquico. Hoy es vista como una red ágil, empoderada por los líderes de equipo y que están impulsados por la colaboración y el intercambio de conocimiento. Estructura basada en funciones de negocio con líderes funcionales, hoy estructura basada en el trabajo y proyectos. Antes, progreso a través de la promoción ascendente, hoy progreso a través de muchas asignaciones, diversidad de experiencias, asignaciones multifuncionales de liderazgo. Bueno, y así como ven, esos son los cambios, ¿no? Los desafíos que hay que transitar, cambiar desde las reglas tradicionales a las nuevas reglas. ¿Qué buscan entonces hoy las organizaciones con todo esto, este proceso de cambio? Crear valor con agilidad. Y la transformación digital va a ser la nueva palanca para crear ese valor, sobre todo con las organizaciones después de la pandemia, que tienen que preocuparse por lo que muchos catedráticos han dado por llamar en alcanzar resultados poliédricos. ¿Qué significa? Que no solamente tienen que alcanzar resultados económicamente viables, sino que además tienen que ser socialmente responsables, ambientalmente neutras y sanitariamente saludables. Estas plataformas digitales, las nuevas formas de organización, además son un nuevo agente económico, así como lo eran las empresas de la era industrial, hoy las plataformas digitales son un nuevo agente económico. Y además son innovaciones, porque hay plataformas digitales que son innovaciones de tipo económico y social. Entonces, si estas son las nuevas organizaciones que deben gestionar, antes, muchos autores dicen, bueno, antes había que gestionar, se había aprendido, los directivos habían aprendido a gestionar los activos tangibles y los recursos financieros. Y ahora se les demanda gestionar los denominados activos intangibles, que son activos ricos en información o en conocimiento. Y además de que tienen que gestionar estos activos intangibles de información o conocimiento, se les agrega que, o se les exige que la empresa o la organización tiene que comprometerse con el bienestar humano y meterse en los problemas sociales y medioambientales que pesan sobre la humanidad. Finalmente, pensemos,
todas las actividades y todos los sectores económicos, de un modo u otro, se verán afectados o ya están afectados por la organización en forma de plataforma digital. Además, el trabajo repetitivo lo hacen los ordenadores y los robots, y las personas son empleadas por sus destrezas humanas o sus habilidades, su actitud y aptitud. Las organizaciones de alto desempeño operan como redes empoderadas, coordinadas a través de la cultura, los sistemas de información y la movilidad de talento. Y finalmente, las empresas que se han dado cuenta de que la cultura de mando y control del pasado está desfasada y han transformado o han cambiado sus esquemas de trabajo o su organización del trabajo hacia un trabajo más inteligente o a un trabajo ágil, son las que van a estar obteniendo o van a estar cambiando su cultura de liderazgo y van a estar viendo los beneficios o están viendo los beneficios de ese cambio o esa transformación de migrar hacia un modo distinto de organización del trabajo basado en plataformas o en la era digital. Bueno, esto es lo que el pantallazo que les quería dar. No sé si tienen alguna cosa que hablar, alguna duda, pregunta. Estoy, escucho. No sé si está Rodi ya. Ah, estás ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? No, las empresas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Las empresas, hay muchas empresas que les va a ser muy difícil hacer el cambio necesario porque mentalmente no están preparados la gente que están a cargo y van a terminar hundiéndose a pesar de, ¿no? A pesar de que uno se lo inculque o por la fuerza incluso, por ahí no van a dar el tiempo a timonear justo a tiempo y por ahí van a terminar yendo al fracaso, ¿no? Es una lástima. Sí, es una lástima porque hay algunos que no quieren cambiar, viste que vos, Rodi, decía, no, pues así, así, siempre así, bueno, eh, el tema de no querer cambiar y de no querer ver que el cambio es inminente, eh, es una lástima. No obstante, las personas, yo pienso, esto es algo personal, que la gente que trabaja dentro, sobre todo de organizaciones flexibles, chicas, que pueden tener una buena comunicación, yo creo que tienen que ser los factores de cambio, tienen que ser los que vayan aportando esa mirada distinta que haga que el líder o el directivo empiece a migrar hacia nuevas maneras de organizarse. Es difícil porque uno del dicho al hecho, digamos, largo trecho, como quien dice, pero bueno, si no, no hay otra forma porque van a desaparecer y con ellos desaparece también algunas fuentes de trabajo, pero esas fuentes de trabajo van a reinventarse hacia otro tipo de actividades, utilizando o teniendo como herramienta la tecnología y la digitalización. Sí, estamos ante un cambio disruptivo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos ante un cambio disruptivo desde lo cultural. Estamos en lo que se denomina la, la cuarta revolución, digamos. Igual la impresión que tengo, por lo que estoy viendo, sobre todo, no sé cómo será por ahí en países por ahí más desarrollados, pero en los países todavía que están en vías de desarrollo, y creo que esto es genérico, digamos, todos van a necesitar que se lideren los equipos, más allá de la tecnología, que te puede dar la virtualidad, hoy te puede dar una mayor velocidad de resolución
con algunas herramientas, por lo menos por lo que se está viendo. Yo estuve trabajando en una presentación y la hice toda probando algunas herramientas de inteligencia artificial, digamos, para ver qué es lo que te aportaban desde el lado de la presentación. Hay herramientas ahora de inteligencia artificial para las presentaciones que uno hacía en PowerPoint, que se hace mucho más rápido. Y bueno, Luis probó la otra vez también acá como parte de un ejercicio el tema de armar toda una matrix en Excel automática, digamos que ya te lo trae todo codificado a partir de inteligencia artificial, pero de todas maneras hay gente, y de todas maneras, por lo menos hasta que sean todos robots los que trabajen, nosotros no trabajemos más, y la gente hay que liderarla, con lo cual en ese punto, por eso es que están exigiendo y están solicitando mucho todo lo que estamos dando, la parte de comunicación, la parte actitudinal. De hecho, uno lo que busca cuando hace las entrevistas, yo le llamo el fuego sagrado, como les comenté, que justamente que tenga que ver con esto de la actitud, ¿no? Y esta ecuación personal. Y después, según las competencias para liderar, se pueden adquirir, digamos, ¿no? Como les dije, no es que los líderes, que no se pueda aprender a liderar equipos, pero me parece que ahí necesariamente las empresas ya se dieron cuenta que independientemente de este cambio tecnológico, a los equipos hay que comandarlos, a los equipos hay que motivarlos, a los equipos hay que guiarlos y hay que entusiasmarlos. Digamos que tal vez es esa la parte más complicada. Digo, tal vez es la parte más complicada porque hay mucho hoy para ver, digamos, del punto de vista distractivo. Entonces, bueno, el tema del entusiasmo es un punto por ahí a veces difícil, más allá hasta de lo salarial. Hoy se habla de lo que es el salario, el salario emocional, que tiene que ver más allá, que tiene que ver con las cosas adicionales al salario, digamos. Así que bueno, me parece que esto, vos diste una muy buena comunicación entre lo que se está necesitando y hacia dónde están yendo las organizaciones. Ujú. Sí, es algo que todavía no logramos. A ver, de repente se nos vino un montón de cosas, porque se nos vino algo que desconocíamos, como la pandemia. Tuvimos que salir a hacer uso de algo que también desconocíamos cómo funcionaba, que es dar clase a través de acá, de la computadora. Y conjuntamente con eso han ido sucediendo distintos cambios sociales, distintas estructuras que se cayeron, algo que era tenido por verdad ya o no es tan verdad. Bueno, un montón de cosas que yo siento que se nos vino de repente, y de repente también apareció esto de la inteligencia artificial, que en un principio no logramos saber, entender quién hace eso, quién está detrás de la máquina, esas cosas, es como mucho, ¿no? Y bueno, son cosas que todavía no podemos engarzarla o no podemos procesarla, y los cambios siguen. Entonces, como bien decían, bueno, aquel que no se agarre del furgón de cola, aunque sea, va a quedar en el camino. No es imposible si no seguís ahí. Este, Así que bueno, yo creo que esto sirve como para empezar a sensibilizar y a abrir camino, a empezar a ver distintas alternativas como para poder enfrentarse a estos cambios. Así que bueno, yo diría que después empieces Rodi, y después cualquier cosa hacemos Bueno. estamos con preguntas y respuestas en otro día, como para que cualquier duda que les haya quedado. Así que